Hola, bienvenidos al curso de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo soy el doctor Alan Carrillo y el día de hoy vamos a ver el tema de tejido adiposo. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Bueno, reconocer la morfología y función de los diferentes tipos de tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? El tejido adiposo es uno de los tipos del tejido conjuntivo especializado. Recordemos que el tejido conjuntivo especializado también contiene el cartílago, al hueso y a la sangre. Bueno, el tejido adiposo tiene diferentes funciones, no solamente es un acúmulo de células, sino que también responde a diferentes estímulos hormonales y eso es lo que le va a dar sus diferentes funciones. La primera de ellas es un aislante térmico. Debido a que el tejido adiposo acumula muchos triglicéridos, entonces esos triglicéridos tienen la capacidad de almacenar energía para poder utilizarla en el momento que sea más indicado, por ejemplo cuando se acaban los glúcidos. Una característica más de ese almacén de energía es que también la almacena en forma de calor. Un ejemplo de esto es las personas que tienen más tejido adiposo, por ejemplo las personas obesas, ellas tienen menor sensibilidad al frío debido a que ese tejido adiposo las está protegiendo contra el calor. Otra función del tejido adiposo es el metabolismo. Ya dijimos que dentro almacenan triglicéridos que son derivados de los lípidos y esos triglicéridos pues son los que van a poder participar en ese metabolismo de los ácidos grasos. Otra función del tejido adiposo es amortiguación y protección en ciertas zonas. Esto queda de manifiesto muy fácilmente al observar las palmas de nuestras manos. Si nosotros observamos las palmas de nuestras manos, vamos a ver que tienen pues tejido adiposo que está ahí en cantidad considerable y nos ayuda a protegernos de algún golpe o alguna caída que suframos. Por último, la última función es dar forma a los caracteres sexuales secundarios. Esto queda de manifiesto muy fácilmente al observar el cuerpo de una mujer adulta en el cual ese tejido adiposo se almacena en ciertas zonas específicas, por ejemplo las mamas, los glúteos o los muslos, para dar forma a ese cuerpo de adulto. Existen dos tipos de tejido adiposo. Uno es el blanco o unilocular y otro es el pardo o multilocular. Ambos están en el humano, sin embargo, el más abundante y el que más nos vamos a entretener es el blanco o unilocular, y el menos abundante, que solamente está en la etapa neonatal o multilocular, lo vamos a ver después, y sí tiene una función específica, sin embargo, a medida que va creciendo el individuo, lo va perdiendo. Muy bien, la célula principal del tejido adiposo es el adipocito. El adipocito proviene de la célula madre indiferenciada, o sea, de una célula madre mesenquimatosa, la cual se forma en el mismo momento que se empieza a formar el individuo. Esa célula madre puede dar lugar a muchas células, prácticamente a todas las células del tejido conectivo. En este caso, tenemos dos vías de diferenciación, una que va a dar lugar al fibroblasto y otra que va a dar lugar al lipoblasto. En el caso del lipoblasto también va a dar lugar a dos células a su vez, una que es el lipoblasto maduro, que puede llegar a ser unilocular, como el caso del que tenemos grandote ahí hasta abajo en el dibujo, o el lipoblasto o adipocito adulto multilocular, el cual tenemos ahí en el dibujito tres adipocitos pegados multiloculares que tienen muchas gotitas de lípidos ahí en su citoplasma. Bueno, hablando del tejido adiposo unilocular o blanco, lo encontramos en diferentes partes del cuerpo. Las principales son estas. Una es debajo de la piel, esto es muy obvio. Eh, Debajo del tejido de la piel se forma una capa de algunos milímetros de grosor de tejido adiposo. Esta capa de tejido adiposo debajo de la piel se llama panículo adiposo. Obviamente hay personas con menos panículo adiposo que otras dependiendo de su actividad física y de su alimentación. En el caso de las personas obesas que tienen más panículo adiposo, este puede llegar a tener varios centímetros de grosor. Ya dijimos que estas personas tienen menos sensibilidad al frío. Sin embargo, definitivamente les puede acarrear muchos problemas de salud endocrinológicos y metabólicos. Otro lugar donde encontramos ese tejido adiposo unilocular es alrededor de las vísceras abdominales, como por ejemplo en el aumento mayor, en los mesenterios y en el espacio retroperitoneal. ¿Qué función tiene este tejido adiposo aquí? Una, guardar calor y permitir que las vísceras
tengan una temperatura correcta durante todo su funcionamiento, y otra, proporcionar energía directamente a esas vísceras que todo el tiempo están absorbiendo alimentos y todo el tiempo tienen una tasa de metabolismo muy alta. También lo encontramos en el pericardio. Recordemos que el pericardio es esa capa que recubre al músculo cardíaco. ¿Para qué queremos tejido adiposo unilocular en el pericardio? Para lo mismo que lo necesitamos en las vísceras abdominales, para amortiguar ese corazón, para proporcionarle calor y para proporcionarle energía directamente. Otro lugar donde lo encontramos es en las órbitas, detrás del globo ocular. Aquí se pone de manifiesto muy fácilmente la función amortiguadora del tejido adiposo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes observan muy bien, ese tejido adiposo está formando un colchón detrás del globo ocular que lo protege contra algún traumatismo directo. En el caso de las personas con hipertiroidismo, este tejido adiposo prolifera, es decir, crece mucho, y entonces los globos oculares protruyen y da la sensación, da la imagen de que esas personas tienen unos globos oculares demasiado grandes. Sin embargo, lo que en realidad está pasando es que el colchón de tejido adiposo que está detrás está muy engrosado. El último lugar donde encontramos ese tejido adiposo unilocular es en la médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla forma parte del interior de prácticamente todos los huesos del cuerpo. Sin embargo, no tiene una función de fabricar, de elaborar las células de la sangre. Esta solamente la tiene la médula ósea roja. Además, existen muchos órganos los que, a medida que aumenta la edad del individuo, son invadidos por tejido adiposo unilocular, el cual rellena espacios. Sin embargo, no tiene la capacidad funcional que tenía el órgano antes de ser invadido por el tejido adiposo. Ya dijimos que la célula principal del tejido adiposo, tanto unilocular como multilocular, es el adipocito. En este caso vamos a hablar del adipocito del tejido adiposo unilocular. Este adipocito es una célula muy grande, puede llegar a medir hasta 100 micrómetros. Es una célula que aloja también una gota muy grande de triglicéridos. Estos se van juntando hasta formar este volumen tan grande, y por grande que es redondo y abarca la mayor parte del citoplasma de la célula. De hecho, solamente podemos ver un reborde muy pequeño de citoplasma con muy pocos organelos en su interior, y por lo tanto el núcleo también es desplazado hacia la periferia y se ve aplanado y alargado. Estas células son redondas, sin embargo, se apelmazan unas con otras y se apachurran. Por lo tanto, esto ocasiona que sus lados se empiecen a aplanar. Por lo tanto, en un corte histológico se dice que son células poliédricas. Hay algunos libros que mencionan que tienen forma de anillo de sello. En este caso, en el corte que estamos mostrando, ahí se observa perfectamente la forma poliédrica o de anillo de sello de los adipocitos. Son las células que vemos de color blanco. ¿Por qué se ven de color blanco? En una tinción de rutina, o sea, de hematoxilina eosina, como la que estamos viendo en esta imagen, durante el proceso de tinción se pierden esos triglicéridos que están guardados en el citoplasma del adipocito. Por lo tanto, se ve una imagen negativa, o sea, se ve como si no hubiera nada. Para poder observar esos triglicéridos perfectamente bien, necesitamos otro tipo de tinciones especiales, como el Sudán rojo. Ese Sudán rojo nos va a teñir más o menos así esos adipocitos. Los adipocitos tienen la capacidad de almacenar esos triglicéridos. Si la persona consume más energía de la que puede gastar, entonces esa energía se va a almacenar en forma de lípidos, y esos lípidos se van a almacenar en el adipocito. Ese adipocito, conforme va recibiendo más triglicéridos, va aumentando de tamaño. Esto es, sufre hipertrofia. Si el adipocito llega a su tamaño máximo, entonces necesita dividirse para poder almacenar esos triglicéridos, y entonces va a sufrir hiperplasia. Bueno, dijimos que el tejido adiposo funciona como un aparato, como un órgano endocrino que responde a diferentes estímulos hormonales. Decimos que hay diferentes vías metabólicas para regular el peso, tanto en el largo como en el corto plazo. En el caso del corto plazo, esa regulación del peso va a ser dada gracias a dos hormonas, una la grelina y otra el péptido YY.
Hablando de la grelina, bueno, esta es sintetizada en la mucosa gástrica. De la mucosa gástrica pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo pasa al hipotálamo. Aquí en el hipotálamo la grelina va a ocasionar que aumente una sensación de hambre y esta sensación de hambre va a hacer que el individuo consuma más alimentos y por lo tanto más energía. Hablando del péptido YY, es producido en la mucosa intestinal. De la mucosa intestinal pasa al torrente sanguíneo, de allá al hipotálamo, y allá en el hipotálamo el péptido YY va a tener una función contraria a la que tiene la grelina. Esto es, suprime el apetito y aumenta la sensación de saciedad para hacer que la persona deje de consumir alimento. En el caso de la regulación del peso en el largo plazo tenemos dos hormonas, una la leptina y la otra la insulina. La leptina actúa en el hipotálamo también induciendo una sensación de saciedad y provocando que la persona deje de consumir alimento. Y la insulina, esta es parte de un sistema mucho más complejo. Esta actúa directamente en el adipocito y lo induce a que capte azúcares, capte carbohidratos que están en el torrente sanguíneo y los convierte en triglicéridos y los almacene en su citoplasma. Bueno, hablando del tejido adiposo multilocular, ya dijimos que solamente está en la etapa neonatal, o sea, solamente en los recién nacidos. La función del tejido adiposo multilocular es producir calor. Los bebés son muy proclives a perder calor, por lo tanto necesitan una forma de poder almacenarlo y esta es la forma en la que se ha adaptado para poder hacerlo. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido multilocular o pardo en el recién nacido? En la región interescapular, en la región ventral, en la pélvico-inguinal, en la perirenal y alrededor de las glándulas suprarrenales, como lo vemos allí en la imagen. Bueno, el adipocito del tejido adiposo multilocular es diferente al del unilocular. ¿A qué me refiero? Es un adipocito más pequeño, de 30 a 40 micrómetros, y las gotitas de lípidos son abundantes, no es una gota grande que abarca la mayor parte del citoplasma, no, son varias gotitas individuales que están llenando espacios pequeños de ese citoplasma. Por lo tanto, el núcleo no va a estar tan desplazado a la periferia. En este caso, como en la imagen que tenemos aquí, lo vamos a ver ligeramente excéntrico y perfectamente bien redondo, su forma perfectamente bien conservada. También tenemos una cantidad mayor de citoplasma y una cantidad muy abundante de mitocondrias. Esta cantidad abundante de mitocondrias son las que van a permitir al adipocito producir ese calor que necesita. Las mitocondrias son grandes y alargadas y en su interior contienen muchos citocromos y estos citocromos son los que le van a dar la función y la coloración parda a ese adipocito y a ese tejido adiposo. ¿Cómo se organiza el tejido adiposo multilocular? Es muy parecido a una glándula exócrina. ¿A qué me refiero? Varios adipocitos se juntan para formar un lobulillo y ese lobulillo es rodeado por un tabique de tejido conectivo. Varios lobulillos forman un lóbulo y ese lóbulo también es rodeado por tejido conectivo. Existen muchos vasos sanguíneos, muchos capilares venosos y arteriales y muchas terminaciones nerviosas que están acompañando a esos lobulillos a lo largo de su trayecto. ¿Cómo genera calor el tejido adiposo multilocular? Bueno, es estimulado por la noradrenalina. Esa noradrenalina es producida por las terminaciones nerviosas que están ahí en ese lobulillo o en ese lóbulo. La noradrenalina estimula directamente al adipocito, se va directamente a la mitocondria para hacer que empiece a generar calor. Ese calor se transmite directamente a la sangre que está rodeando a esa célula y esa sangre al salir del tejido adiposo y llegar a otras áreas del cuerpo de ese bebé, entonces va a poder calentar todo ese cuerpo. Y bueno, hasta aquí con el tema de tejido adiposo multilocular y unilocular. Estos son los libros que ustedes pueden leer para poder tener más información. Y bueno, espero que les haya servido esta presentación. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.